Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Hoy hay una actividad a las 7 de la noche del presidente de la República en la ciudad de Guayaquil, en la gobernación del Guayas. Va a condecorar post-mortem a los comunicadores Alfredo Pinargote, Tania Tinoco y Hugo Gavilanes, tres personalidades importantes del periodismo que fallecieron recientemente, ¿no? La última persona en fallecer fue el periodista colega de RTS, Hugo Gavilanes. Antes había fallecido Tania Tinoco de una dolencia cardíaca, y Alfredo Pinargote, también comunicador de Ecoavisa, que falleció en este año. Un homenaje para ellos que lo hará el presidente de la República hoy en la gobernación del Guayas a las 7 de la noche. Vamos a seguir hablando de los subsidios, de la focalización de los subsidios, y ya mismo nos va a acompañar Henry Llanes. Él está asesorando a las organizaciones indígenas en este tema, que como ya hemos hablado con el viceministro del Interior del Gobierno hace un momento, es el tema quizás más complejo de todos, poder encontrar los mecanismos, las fórmulas para llegar con el subsidio a quien se debe beneficiar, a las comunidades más pobres, a quienes lo necesitan. Henry Llanes, buenos días, ¿me escucha bien? Sí, buenos días, estimado Milton, buenos días. Bueno, el tema de la focalización de los subsidios es quizá de las 10 mesas lo más difícil, que pasa por muchas cosas, incluso algunas ajenas a las decisiones que tengan que tomar en la mesa las partes involucradas. ¿Cómo la ve usted? Sí, buenos días, estimado Milton, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Sí, es un tema difícil, el tema de focalización, porque no es nuevo, es un tema que viene acumulándose de los años 90, y entonces acabo de escuchar al señor ministro de Gobierno en otra entrevista, en otro medio de comunicación, y reconoce que es un tema difícil porque no es fácil, no depende de muchos factores. Y ya veremos ahora en las mesas que se instalen entre el gobierno y el bloque social, y ahí sin duda alguna se irán a definir temáticas, y entiendo que eso es un proceso de ponerse de acuerdo cómo se lo va a manejar. Recién hoy se retoma el asunto, y claro, nosotros hemos decidido, estimado Milton, como es un tema delicadísimo, y no es fácil, entonces hemos decidido mantener reserva hasta no definir con claridad la metodología y los temas que se van a tratar, porque requiere también de la contribución de personas especializadas en estas materias para poder ir definiendo. Entonces hemos dicho que mientras no tengamos esas ideas claras, no podemos dar opiniones ya en adelante, porque el objetivo es dar una opinión al país a través de los medios de comunicación y de los señores periodistas en función de ideas y de conceptos concretos, ¿no? Entonces, y hemos dicho también que sean los voceros en este caso de la CONAI, de la FEINE y de la FENACIN, es decir, el señor Leonidas Sisa, el señor Agari Espinosa y el presidente de la FEINE. Más o menos así están las cosas, mi querido Milton. No les podía adelantar nada hasta no saber cómo realmente se conforman la mesa hoy en día, porque hay que tratar temas por separado, y entonces ya veremos más adelante cómo van avanzando las cosas. Ok, ya que estamos conversando, tampoco le voy a pedir que me adelante nada si es que no puede, pero sí analicemos un poco, porque usted empieza diciendo algo que yo también creo que es parte de lo complejo, que es un tema no de ahora, no es un tema nuevo. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué se ha hecho en el país a través de todos estos años, en el transcurso de todos estos años, para adelantar en algo el tema de una posibilidad de focalizar los subsidios? Yo vengo escuchando desde que me acuerdo que hay que focalizar, que hay que buscar la forma de eliminar el subsidio, y siempre estamos en cero. Usted, Milton, me conoce a mí desde los años 90. Usted me conoce como dirigente petrolero, y usted me ha entrevistado varias veces. He tenido el honor de ser entrevistado por usted. Mire, aquí hay un problema fundamental, clave, donde no debemos separarnos, y en cualquier lado que estemos o de cualquier esquina en la que nos ubiquemos, vamos a ser certeros en ubicar el problema de fondo. Mire, el problema de fondo de este país, querido Milton,
es de que no se lo llevó al petróleo a una economía de escala. El Ecuador y los gobiernos no comprendieron que al tener el petróleo era una ventaja competitiva para el Ecuador, era una ventaja comparativa para el Ecuador, más aún teniendo un mercado como Sudamérica y el Caribe, que en donde podíamos en los años 70 haber desarrollado la petroquímica y poder vender estos productos con valor agregado enorme, que bien pudieron duplicar o triplicar los ingresos por la venta de un barril de crudo. Mire usted que en el 12 de junio de este año, el barril de petróleo del WTI, que es el precio referencial para el crudo ecuatoriano, se vendió en $118.50. Ese mismo día, el barril de gasolina super se cotizó en $204.50. Es decir, $85 más de lo que se cotizó el barril de petróleo del WTI. $85 más. Es decir, más del 70%. Si nosotros, en vez de vender petróleo, en ese día hubiésemos vendido la gasolina super, hubiésemos tenido $85 más. Y si a ese petróleo, Milton, hubiésemos llevado a los lubricantes, todavía los ingresos se hubieran multiplicado a la N potencia. Porque si usted, para su vehículo, querido Milton, ¿cuánto le cobra una mecánica, un taller, para cambiar de aceite del vehículo? Depende de la marca. $35, $40, $50 o más, o $60. Un galón de lubricantes. Ese galón de lubricantes frente a un galón de gasolina, por ejemplo, de $2 o de $2.50 o de $3 o de $5, es N veces mayor el vender lubricantes que vender combustibles. Entonces, mire, el problema de fondo, Milton, está allí. Como no lo hicimos, estimado amigo, como no lo hicimos, hemos llegado al extremo entonces de importar combustibles. ¿Y a cómo los importamos? Al doble o al triple de lo que se hacen en el Ecuador. Solamente para que usted tenga un dato. En el año 2012, el Ecuador procesó 1 kilo de gas en 42 centavos. Usted multiplique los 42 centavos por 15 kilos del cilindro, le da sobre los $6. $6, ¿ya? Más los costos de comercialización, ¿ya? Un kilo de gas importado en el año del 2012 fue de $1.12. Usted multiplique $1.12 por 15 kilos, le da $16, más los costos internos del país. El cilindro de gas de 15 kilos en el año 2012 se cotizó en cerca de $20. ¿Y a cómo lo vendimos? ¿A cómo lo vendió el Estado? A $1.60. A $1.60. ¿Se puede imaginar? Eso es claro. una cosa. Eso no tiene perdón. El resumen de todo lo que usted dice es que somos un país de pendejos, entonces, porque todo lo hicimos al revés. Exportamos la materia prima para importar la materia terminada, pagando más. Terrible, terrible. Yo le digo, Milton, Dios y la naturaleza no nos ha castigado porque son generosos, ¿no? Porque Dios y la naturaleza así. Te dimos petróleo, Ecuador. Te di petróleo. La pregunta es, ¿cómo nos despendejizamos? Una buena pregunta. Este último tramo que falta, creo, sí, no, y está bien. Es que sí se debe hablar. Cuando uno es tonto, tiene que reconocerse de que uno es tonto. Así de sencillo. O sea, no, aquí no hay que dar vueltas a las cosas. Es que lo que pasa es que después de todo lo que usted dice, claro, obviamente, si eso se hubiese aplicado en el país de las maravillas, si es que tuviéramos unas mejores refinerías, si es que no parcharíamos la refinería de Esmeraldas, etcétera, 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 siendo un país petrolero, porque yo me imagino que Venezuela no está peleándose o no estuvo peleándose en sus años más dorados sobre cómo subsidiamos los combustibles que costaban menos que una botella de agua. No creo que había esa pelea. Creo que estaría justificado y el país podría subsidiar tranquilamente sin tener que llorar porque nos cuestan $3.000 millones los subsidios que podrían ir a programas sociales, a atención de desnutrición infantil, a no tener los problemas que tenemos teniendo petróleo. Así es. En Venezuela es otro cantar y ahí tienen problemas también porque los gobiernos, hasta el de hoy, siempre manejaron el petróleo y sus derivados en función de los cálculos políticos, ¿no? Siempre se movió así. Y entonces, y el Ecuador no ha sido la excepción. Y entonces, claro, mire usted que
En el año 2012, el Ecuador importó 6.000 millones de dólares en derivados hidrocarburos. Usted póngale el 25% de utilidad de esa venta, de esa compra a los importadores. Póngale el 25% de utilidad. Quiere decir que en el año 2012, se llevaron una utilidad de 1.500 millones de dólares. Ya. Usted sabe la historia de la venta del crudo nuestro. En julio del año 2008, el crudo Napo tuvo un castigo. Un castigo por parte de los compradores del petróleo Napo en $26. Ese fue el castigo, de $26, ¿no? Entonces diga usted, a pesar de esta realidad, siempre seguimos insistiendo lo mismo, vendiendo el petróleo con altos descuentos, porque es más, es eso, lo vendemos al petróleo en condición de materia prima y con altos descuentos. Y importamos los derivados a precio internacional para subsidiarlos en el Ecuador. Y en el Ecuador no tenemos una política correcta de precios, de comercialización, de manejo de precios, no la tenemos implementada, no tenemos un gobierno electrónico que controle el despacho de los combustibles, que controle el traslado de los combustibles desde los terminales hacia las estaciones de servicio, ni tampoco tenemos un gobierno electrónico que controle la venta de los productos. Por eso es que tenemos un altísimo contrabando. Alberto Acosta decía en la revista Tendencia en febrero-marzo del 2011 de que el contrabando anual era de 800 millones de dólares. Claro, si los precios son casi el doble en Colombia y más del doble en Perú, será eso. Y el contrabando, Milton, se da. Hay autotanques en la sierra que retiran el producto de los terminales para llevarlo a frontera. Entonces, aquí es el problema. Y en la costa, los autotanques o tanqueros de combustibles retiran el producto de los terminales y se lo llevan a los puertos. Entonces tenemos el alto contrabando por la vía marítima. Entonces, aquí hay que hacer mucho. Lo que siempre dijimos nosotros, desde los años 90, que había que construir una nueva refinería. Pero hoy tenemos ese parque industrial como está. ¿Qué se debería hacer, Milton? ¿Qué se debería hacer en términos racionales, ¿no? Incorporar una tecnología de punta para innovar el capital fijo de esas 3 plantas, de la que funciona en La Libertad, el complejo industrial Chuchufindi y Esmeraldas. 1. 2. ¿Qué más hay que hacer? Hay que construir una planta que procese el residuo de petróleo de la refinería Esmeraldas, que se genera en más del 50%. ¿Ya? Entonces, teniendo la idea clara, eso hay que hacer. Y lo tercero, ¿qué hay que hacer? Teniendo la idea clara, construir una planta adicional para procesar el tipo de crudo que hoy se transporta por los oleoductos. El tipo de crudo que hoy se transporta por los oleoductos no es de 28 grados API, no es de 29, no es de 30, no es de 31, no es crudo liviano. ¿Qué crudo se transporta por los tubos? De 24 grados API, de 24.5, de 25 o menos de 24. Entonces, por elemental sentido o por sentido común, ¿qué debo hacer? Construir una planta para procesar esos crudos, porque la planta de la refinería Esmeraldas fue diseñada y construida para procesar crudos de 29 grados API, 30 grados API, 31 grados API, en adelante, crudos livianos, no para procesar crudos mezclados. Entonces, por lógica, lo que hay que hacer es eso. Ahora, ¿cómo debo operar? Si yo fuera ministro, ¿qué hiciera? Primero, que si hubiera sido ministro, yo hubiera adjudicado en un año la planta, ¿no? O sea, 6 meses me hubiera demorado para hacer un estudio legal de las empresas, hacer un registro de empresas, hacer las bases técnicas, las bases económicas, ¿no? Inscribir a las empresas constructoras a nivel internacional y terminados los 6 meses, un plazo de 3 meses, licitar a nivel internacional. El gobierno actual ha pasado más de un año y no ha hecho. Y entonces quiere decir que el gobierno actual se maneja en la misma lógica de los gobiernos anteriores. Entonces yo le pregunto al señor presidente Lasso, ¿en qué se diferencia su gobierno en el manejo de los hidrocarburos de los gobiernos anteriores, de los inmediatos anteriores, del señor Moreno, del señor Correa? ¿Cuál es la diferencia? Y acuérdese usted que uno de los objetivos del presidente Lasso es terminar su gobierno un poquito más allá de los 25, llegar al 1.000.000 de barriles de producción de petróleo.
Y lo que primero pasó en este gobierno es, acuérdense ustedes, la erosión regresiva del río Coca afectó y tuvimos que bajar la producción y paralizarla, y el paro también afectó y tuvimos que bajar la producción y paralizarla, o paralizar la producción y bajarla. Claro. Mire, Milton, yo trabajé en el sector petrolero 22 años, 17 años en capacitación petrolera, capacitación para exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de los hidrocarburos. Trabajé en auditoría petrolera y en el desarrollo tecnológico de la industria. Mire, yo les he preguntado a los ingenieros geólogos y petroleros sencillas preguntas, elementales preguntas, hasta preguntas ingenuas. Mire, en el año 72, en los años 70, nosotros teníamos una reserva de petróleo por explotar de 6.500 millones de barriles en el subsuelo. ¿Sí? A diciembre del año 2021, las reservas en situ, en el subsuelo, comercialmente explotables, se calculaba que estaban en más o menos 1.000 millones de barriles de petróleo. Entonces yo les he hecho las preguntas sencillas a los ingenieros petroleros, a los geólogos, a los geofísicos, a los yacimientos. Señores, si antes que teníamos 6.500 millones de barriles en el subsuelo, no se nos ocurrió impulsar una explotación de petróleo de 1 millón de barriles diarios, ¿cómo es que hoy, que tenemos más o menos 1.000 millones, se nos ocurre decir al país de que vamos a explotar 1 millón de barriles de petróleo por día? Y mire usted que los ingenieros, pregúnteles a los ingenieros, a todos aquellos que hablaban en la campaña electoral, vamos a explotar 1 millón de barriles de petróleo por día. Hoy se han puesto un esparadrapo en la boca. Ya no hablan del millón. Porque la segunda pregunta que les hice, mire, si los yacimientos tienen 50 años de explotación petrolera, los que están en la provincia de Orellana, en la provincia de Sucumbíos, en donde se ha extraído y donde los yacimientos ya no tienen la misma presión para extraer el petróleo del subsuelo y llevar a la superficie, ¿cómo es que vamos a explotar 1 millón de barriles de petróleo por día? A mí me dio la impresión que los ingenieros que hablaban de esto incurrieron lamentablemente en la demagogia política, tema vetado para ellos, ¿no? O tema vedado para ellos, porque ellos son ingenieros. Y ellos no debían incurrir a esta demagogia y decir vamos a 1 millón de barriles de petróleo por día, a una explotación. No. Ellos lo que debieron decir es de que hay que agregarle valor al petróleo. Yo diría, Milton, no necesitamos incrementar más de 500.000 barriles por día, suficiente con los que tenemos. Y al procesarlos esos 500.000 barriles en el Ecuador, podríamos tener mayores ingresos que explotar 1 millón de barriles de petróleo por día y exportarlo en condición de materia prima con altos castigos. Vamos a un análisis comparativo. Si yo los 500.000 barriles los proceso y saco gasolinas y saco lubricantes, le saco más ventaja, como digo, haciendo bien las cosas en esos 500.000 barriles y explotar el petróleo, en el caso de que eso sea verdad o realidad, a 1 millón y venderlo en esa condición. O peor, Milton. A propósito de usted, a usted lo debe estar escuchando el presidente Lazo y el gobierno. Señores del gobierno, no vayan a renovar los contratos con estos 35 contratos que operan en la Amazonía ecuatoriana. Yo le he dicho al ingeniero Ítalo Cedeño que si yo fuera gerente de Petroecuador o ministro, yo adjudicara el contrato a una sola compañía, como el modelo de contrato que ya tuvimos con Texaco. ¿Y qué es el que nos dio los mayores beneficios? Como ningún otro contrato petrolero lo ha hecho. ¿Qué le dijo Cedeño? Cedeño me decía que él es partidario de 4. No, digo, hermano, mira, con Texaco, ¿qué pasó? Con Texaco había el 62.5%, el 62.5% tenía acciones del Estado. La compañía Texaco tenía el 37.5%. ¿Cuánto pagaba la compañía Texaco del 35.5%? El 87.31% del impuesto a la renta. ¿Cuánto pagan las compañías ahora? 25%. ¿Cuánto nos pagó Texaco de regalías petroleras? El 18%. ¿Cuánto nos pagan hoy las compañías? 0.
cero ingresos de regalías. El Texaco, ¿cuánto pagaba de utilidades a los trabajadores? El 15%. Se cree que ahora pagan las compañías, ya no les pagan a los trabajadores el 15% por su reforma absurda de Correa, sino el 3%, porque el 12% de las utilidades las entregan a los gobiernos autónomos centralizados de la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué nos quedó al final? Mire, Milton, ¿qué nos quedó al final? En 20 años de petróleo, querido amigo, el precio, el costo de producción del barril del petróleo no excedió el 20% de los ingresos por la venta de un barril de crudo. No excedió, señor presidente Lazo, yo tengo los datos y los he publicado. No excedió. ¿Qué pasó en el año 2015 cuando el petróleo se puso a $41? Cuando se puso a $41 el precio de venta y con una tarifa fija que nos dejó el señor Correa de manera absurda de pagarles $35, $41, $37 a las compañías. Bueno, el promedio fue cerca de 33. ¿Cuánto nos quedó en el año 2015? $6. ¿Cuánto incidieron los costos en el precio? En más del 75%. ¿Qué pasó en el año 2016? Al petróleo lo vendimos en cerca de $35. ¿Cuál fue el costo? Cerca de $33, costos fijos. ¿En cuánto incidió los costos del barril del petróleo en el precio? En el 92%. Ese absurdo hemos hecho. O sea, más de venderlo al petróleo con castigo, tenemos altísimos costos. Y con esos altísimos costos, que es el segundo módulo de perjuicio contra el país, usted súmele las importaciones. Si usted pone más o menos entre la venta del crudo y más lo que pagamos por costos y más lo que pagamos por importaciones, ¿sabe cuánto le queda al país en términos contables? Cero. Uy, son las 8:14. Estamos conversando con Henry Llanes, Vero. Henry, bueno, viendo las cosas macro y tomando en cuenta que lo que usted menciona, ¿no? Que se ha hecho las cosas mal. Hoy el mundo ya no está hablando de petróleo, está hablando de energías nuevas, de energías limpias, de llegar a los autos eléctricos y ya no utilizar la gasolina. Tomando en cuenta eso, Henry, ¿qué debería hacer el país? ¿Qué debería comenzar a hacer para no hacer las cosas mal como lo hizo en su momento? Y no sé, mirar estas nuevas energías. Sí, hay que ir a eso. Pero los hidrocarburos a partir de la segunda mitad del siglo XIX han sido un monopolio mundial. Es un monopolio energético. Ya en el mundo, desde la segunda mitad del siglo XIX. Y hasta ahora siguen siendo los hidrocarburos un monopolio energético. Según las consultas que yo he hecho a técnicos sobre la incidencia de la energía fotovoltaica y de la energía eólica o de la energía de hidrógeno, a la que hay que ir, querida amiga, a la que hay que ir, se dice que tiene actualmente una incidencia del 3%. O sea, nada. Y entonces, claro, estimada Carolina, los hidrocarburos para el Ecuador de los años 70... Verónica. Verónica, sí, me estaba confundiendo con otra amiga periodista que también se llama Carolina. Sí, Verónica. Carolina, ¿qué? Para saber. A ver, aquí me vio parecido. Digámosle el apellido con una interrogante, ¿no? Yeah. Sí. Entonces, Verónica, sucede que en el Ecuador, desde los años 70, existe una enorme dependencia de la economía nuestra de los hidrocarburos en dos cosas: en generación de energía y en generación de divisas. Entonces, claro, si nosotros, y ahora en un tema de dolarización, nosotros dependemos del dólar. Nosotros tenemos que vender al mercado externo para tener el dólar, ¿ya? Entonces acá, queridos amigos, para poder sustituir los hidrocarburos, que hay que sustituirlos, en una economía dolarizada tenemos que decir, ¿qué le vendemos al exterior para que nos vengan los dólares que nos venían con el petróleo? ¿Ah? ¿Cuál sería el rubro de producción que lo sustituya al petróleo? Y eso hay que hacerlo con urgente. ¿En dónde se va a fortalecer la economía en nuestras exportaciones para que sustituya los ingresos que han venido en estos últimos 50 años de la exportación del crudo? Esa es la gran pregunta. Y la otra es, por supuesto, hay que migrar hacia la energía fotovoltaica, hacia la energía eléctrica, eólica y hacia la energía de hidrógeno, porque el mundo ya nos está poniendo en alerta por 5 grados de temperatura en España.
derritiéndose los aeropuertos en Inglaterra, los asfaltos, ¿sí? Mire usted, el calentamiento global es serio, es bien serio. Y si nosotros no queremos colapsar como humanidad, la humanidad tiene que empeñarse en decir, tenemos que sustituir lo antes posible los hidrocarburos. Y como esa realidad se va a dar, el Ecuador en una economía enormemente dependiente es cuando más tiene que pensar en serio de cómo sustituir los hidrocarburos. Bien, vamos, tenemos que terminar, Henry. Sí. Gracias por acompañarnos. Me imagino que usted ya mismo irá para... Tengo que salir. Tengo que salir. Un gusto, un abrazo, estimado amigo. Buen día. Cuídense. Así bien. Luego. Así. Gracias. Luego, Verónica. Gracias, Henry. Bien. Chao, Carolina. Gracias, Milton. Y bueno, siempre nos cambian de nombre, pero lo importante es que luego le recordamos a nuestros amigos entrevistados nuestros nombres de verdad.